Caminando con el hermano Bertil. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que todo esté bien. Hemos hablado de Pedro y Juan, los dos amigos, los apóstoles, que se fueron al templo para orar y se encontraron con un hombre paralítico que había sido paralítico desde el nacimiento, que jamás había caminado, y él estaba ya mendigando fuera de la puerta hermosa del templo. Era la forma de él de poder sobrevivir. Y había pedido limosna día tras día durante varios años. Y Pedro y Juan, manifestaron que no tenían plata, pero lo que tenían dieron. Le mandaron de levantarse en el nombre del Señor Jesucristo. Y él se levantó, caminó, corría y también saltaba y alababa al Señor. Un gran milagro. Por supuesto, producía esto gran gozo en la vida de este hombre. Y Pedro y Juan se dieron cuenta también de que las promesas que el Señor había dado antes de hacer su ascensión funcionaba y que él fue sanado en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también la gente que vio todo esto, que eran testigos de todo esto, dice la palabra de Dios, que se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ellos habían visto a este hombre durante años. Había escuchado la voz de él pidiendo limosna vez tras vez por cada uno que pasaba por allá. Tal vez la voz de él ya era medio ronco, por tanto pedir limosna. Pero ahora sintieron la misma voz, alabar al Señor y adorar al Señor. Este cuerpito que no podía moverse para nada, había recibido fuerza, ahora estaba de pie, ahora caminaba. Era un milagro que había pasado en todo su ser, para adentro hacia afuera. Alma, espíritu, cuerpo había sido transformado totalmente. Y ellos estaban asombrados, pues no podían entender lo que había sucedido. Ellos conocieron bien a ese hombre, lo habían visto mucho tiempo. Ahora vieron cómo él era totalmente sano y alababa a Dios. No podía encontrar ninguna explicación. No podía negar de que había sucedido un milagro. Él había sido sanado en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas veces, y tal vez alguna vez, suceda que la gente está dudando en los milagros que el Señor está haciendo. Pasó también en la época de Jesús aquí en la tierra. Él había orado por un ciego y la gente comenzaba a decir, bueno, no era el mismo, era otra persona o algo así en ese estilo. Pero aquí no podía negarlo. Era el mendigo paralítico que había sido sanado y que caminaba y que alababa a Dios. Era un milagro del Señor directamente, que no podían explicar en otra forma. No había dudas. El Señor había hecho la obra. Vemos que esto producía algo fantástico. En el capítulo siguiente puede ver que la gente que escuchaba la palabra de Pedro se entregaron al Señor Jesucristo. El milagro allá fuera de la puerta hermosa, en el templo, había abierto el camino para el Evangelio y predicación del Evangelio. Resultaba en avivamiento. Esto era lo que sucedía vez tras vez entre los primeros cristianos. Tenía un mensaje lleno de poder que resultaba en milagros y manifestaciones del poder de Dios, y la gente se quedaba asombrada y espantada también porque vieron que era algo sobrenatural y producía movimiento.
Eran milagros que convencía a los demás de que el Señor había hecho algo fantástico. Es ese tipo de cristianismo que nosotros necesitamos. Es ese tipo de evangelio que tenemos que predicar. Es esto que el Señor nos ha mandado de hacer. Nosotros tal vez queremos llamar la atención por los dotes naturales y dones que tenemos de cantar, de alabar, de tocar y de predicar, de hablar, de hacer cosas de diferentes maneras. Pero lo que tiene que llamar la atención es la mano de Dios en movimiento en nuestro medio. Debemos nosotros pedir que el Señor nos llene con el mismo poder que los primeros cristianos tenían y de poder predicar un mensaje acompañado de milagros, de sanidades y manifestaciones del poder de Dios. No vamos a tener un cristianismo débil, totalmente impotente. Tiene que ser un cristianismo, una fe en Cristo Jesús que produce milagros. El enemigo está trabajando con todo, está convenciendo a todo el mundo prácticamente, también iglesias y creyentes, de lo que está marcado como pecado en la palabra de Dios, está reconociendo como algo natural y algo que tenemos que aceptar hasta que tiene su propia bandera para marcar esta perversidad. Nosotros tenemos que proclamar, hacer contrafuego, predicar el evangelio de liberación y de sanidad, de salvación y de liberación. Y esto existe por la fe en Cristo Jesús. Él nos mandó de hacerlo. No vamos a tener miedo. No vamos a tener, que nos castigue, que nos persiga, que nos eche a la cárcel. Pero vamos a ser fieles al Señor Jesucristo. Ahora, en el nombre del Señor Jesús. Amén.